Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Ahí estamos terminando de admitir a la gente que va ingresando a la reunión. Así que bueno, les agradecemos que estén ahí presentes. Y dicho todo esto, y viendo que no hay tanta gente ya en sala de espera, vamos a dar comienzo a esta reunión. Eh, Estamos grabando este encuentro, vamos a grabar todos los encuentros. No sé si estuvieron viendo ahí. eh, bueno, ahora les voy a preguntar. Primero me voy a presentar yo y por ahí del otro lado se va a presentar mi coequiper Ian. Mi nombre es Paula Pierce, yo soy abogada y soy profesora adjunta de la cátedra. En este cuatrimestre los vamos a estar acompañando en este formato virtual que se llama Acompañamiento Pedagógico Virtual. Bueno, un poco el propósito de este acompañamiento pedagógico es acompañarlos por el recorrido de la materia de economía política, que creo que ustedes, si pudieron ver la clase del profesor Gambina, que fue magistral el día lunes de esta semana, el 1 de marzo, pueden haber visto que consta de 4 unidades. Así que bueno, vamos a ir viendo unidad por unidad. Pero bueno, antes de seguir explicándoles de qué se trata la materia, entonces mi presentación, yo soy la profesora adjunta de esta comisión y trabajo con el profesor Ian Sweeney, que se va a presentar él. Hola, Ian. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Ian Sweeney, yo soy licenciado en Economía y conformamos una cátedra plural en cuanto a formación de grado. Bueno, formo parte de la cátedra de Economía Política y nada, no mucho más. Le dejo la palabra a Paula para que continúe con la presentación. Bueno, también nos va a acompañar Micaela Hernández, que no sé si está porque en la catarata de personas que entraron no la vi. Pero bueno, Mica, ¿estás por ahí? Bueno, a lo mejor se suma en algún momento, después voy a chequear si está. Micaela es compañera de ustedes porque no se recibió todavía, es ayudante alumna y nos está acompañando desde el año pasado como ayudante. Así que bueno, ella también, después la vamos a poner en Classroom como entre el equipo de profes, le pueden hacer consultas, pero bueno, dicho todo esto, bueno, volver un poco para atrás, ¿no? Decíamos que el lunes fue la clase inaugural de esta materia, estuvo a cargo del profesor Julio Gambina, titular de nuestra cátedra, y él, bueno, estuvo más o menos contando un poco de qué se trata la materia, ahí con el programa compartido en pantalla, y charlando un poquito acerca de cada uno de los módulos que tenemos, y de cómo vamos a desarrollar las clases. A partir de hoy, los encuentros van a ser con nosotros, conmigo y con Jan, todos los miércoles en este horario de 17:30 a 19. Y un poco la idea es que los lunes, que ustedes se anotaron ahí, dice lunes y miércoles, algunos días vamos a tener clases magistrales, eso va a seguir el mismo horario a las 20 horas y no vamos a estar ni Ian ni yo en general dando esas clases, aunque a lo mejor alguna vez nos toca, pero en general va a haber profes de la vieja camada de nuestra cátedra que son eminencias y que es interesante que ustedes conozcan, que conozcan su visión. Ellos por ahora está pautado que van a estar presentando los 4 módulos, así que seguramente vamos a tener, tuvimos la clase del lunes y vamos a tener 3 o 4 clases magistrales más los días lunes. El profesor Gambina ahí les dijo en qué oportunidad va a ser cada una de las clases y a cargo de quién. Nosotros, para que no sea tanto lío, se los vamos a ir diciendo clase por clase. Entonces, en la Comisión 11, los miércoles vamos a tener siempre encuentros presenciales y los lunes, a veces clases magistrales, otras veces vamos a tener encuentros sincrónicos como este, pero los fijos son los miércoles, y siempre los miércoles les vamos a decir cómo seguimos el lunes próximo. Para acercarnos un poco a lo que sería el lunes próximo, este acompañamiento pedagógico virtual se va a desarrollar de la siguiente manera. Si todos vieron el mail que les mandé hoy a la madrugada,
pueden ver los ejes temáticos. Primero, bueno, pedirles disculpas a aquellos que hayan estado en cola el otro día para ver a Gambina y no pudieron entrar. Hubieron algunos problemas técnicos ajenos a nosotros, a todos los profes de la cátedra, fue algo más del sistema. Segundo, decirles que está publicado en el Classroom la clase del profesor Gambina, grabada del encuentro sincrónico, así que lo pueden ver, y ya, bueno, dejamos de hacer referencia a ese encuentro porque lo pueden ver quienes no hayan podido. Hay mucha gente que no se pudo conectar el lunes, acá presente. Yo sigo admitiendo a la gente que va entrando. Bueno, bueno, por otro lado, entonces, además de pedirles disculpas por eso, lo que planteábamos en la presentación es que vamos a tener un Classroom. Ahí Ian les puede escribir la clave JAF MIBU, creo que es la clave, me la acuerdo. Esa clave ustedes tienen que entrar a una aplicación de Google que se llama Classroom, y ese va a ser nuestro salón de clases, ¿sí? Independientemente de este salón. Acá nosotros todos los miércoles antes de la clase, como hoy a la mañana o un rato antes de la clase, les vamos a estar pasando el link, aunque creo que vamos a poder acceder siempre por el mismo, se lo vamos a pasar previo a la clase para que no haya problemas. En el Classroom vamos a estar compartiendo con ustedes todo lo que estemos trabajando. ¿En qué formato? Va a haber dos cosas. Por un lado van a tener una pestaña que se llama Encuentros Sincrónicos, que ya la pueden ver ahí, en esa pestaña. Por un lado van a tener el tablón. Ahí lo que nosotros les vamos a dar es información, como ya tienen ahí la presentación nuestra y el link para la clase de hoy, ¿sí? Por un lado. Por otro lado va a haber otras pestañas. Va a haber dos pestañas, una que diga encuentros sincrónicos y otra asincrónicos. En los encuentros sincrónicos simplemente vamos a estar subiendo las clases grabadas, estos encuentros, como hicimos ya con el encuentro del lunes, y este que estamos grabando en este momento va a subir durante el transcurso de los próximos días. Y así sucesivamente, ¿sí? Eso es los sincrónicos. Los encuentros asincrónicos, y presten atención porque esto es importante, va a ser otra pestaña donde ustedes van a encontrar, por ejemplo, sobre la clase de hoy, que vamos a dar comienzo a la unidad 1, van a encontrar la bibliografía obligatoria y la bibliografía que nosotros vayamos sugiriendo en cada caso. También probablemente abramos distintos temas. A mí se me ocurre que vamos a hablar hoy de objeto y método, vamos a dejarles ahí la bibliografía. De todos modos, ya les dejé un link donde está toda la bibliografía de la materia si la quieren ver. Ahí ya les está dando algunas directivas por el chat. Bueno, y también vamos a tener seguramente otra pestaña donde vamos a hablar de guías les vamos a dejar guías de lectura y trabajos prácticos. En esta oportunidad no les vamos a dejar ninguna tarea compleja, pero sí una encuesta, ¿sí? Es una encuesta de información para la cátedra anónima y a nivel estadístico para saber cómo se encuentran ustedes con el tema de la virtualidad y qué disposición tienen para poder cursar de esta forma. Nosotros el año pasado hicimos varios experimentos, en el primer cuatrimestre fue más complejo, en el segundo nos acomodamos más, suponemos que bueno, este año podemos andar un poco mejor en base a que ya estamos bastante organizados para dar las clases de este modo. Por eso, bueno, toda esta introducción que les hacía. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? Otra herramienta que vamos a usar es el campus de la facultad, pero en el campus nos vamos a comunicar con ustedes a través de noticias, como venimos haciendo hasta ahora, más que nada para convocarlos o para informarles de alguna cosa. Lo que más nos interesa es que ustedes estén atentos a todo lo que pasa en el Classroom. Porque el Classroom, imagínense que sería nuestro pizarrón y nuestra forma de comunicación cotidiana con ustedes. Por lo tanto, cualquier duda que tengan, además de poder plantearla ahora desmuteando sus micrófonos en estos encuentros sincrónicos, o por el chat, también pueden plantear sus dudas por privado o en el tablón para que lo vean todos los compañeros, las dudas que puedan llegar a tener en el aspecto
particular sobre algún tema que estemos dando, ¿sí? Bueno, voy a hacer una pausa ahí para preguntarles a ustedes si hasta ahí está claro cómo es la modalidad de cursado y si tienen alguna duda o algo para plantear. ¿Nada? Sí. Ah, Alfonsina, sí, no alcancé a responderte, discúlpame, pero ahí te estoy viendo. Esta respuesta va para Alfonsina y va para todos y todas aquellos que estén acá y que por algo no estén incluidos en la lista de cursado de este año. Si ustedes están pudiendo acceder al código de la clase, quiere decir que alguna relación con la comisión 11 tienen. No sé bien, después podés plantearme por privado en el Classroom, Alfonsina, cuál es tu situación particular, pero bueno, este salón virtual está abierto para todos aquellos que quieran participar, y ya que estamos entonces, pueden participar en estos encuentros y también en las actividades que nosotros les demos en los prácticos. Ya que estamos, les vamos a sugerir lo siguiente. Hoy, al finalizar el encuentro de hoy, vamos a darles un práctico para resolver para la semana próxima. Por lo tanto, lo que queremos es que nos vayan armándose en grupos de 4 personas y nos manden ahí por el Classroom la conformación de los grupos, ¿sí? Así después nosotros le damos un número a cada grupo, y el motivo de darles un número a cada grupo, esto es como un juego. Les vamos a otorgar un número a cada grupo porque después vamos a hacer devolución de los prácticos en vivo, acá, en estos encuentros. Probablemente sean en un ratito los encuentros de los miércoles o lo hagamos los lunes, eso lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos desarrollando las clases. Pero lo importante es que, como no vamos a poder estar dándole la palabra a todos los grupos, la consigna es la siguiente: resuelven el práctico, lo envían todos los grupos, y el día que nos reunimos para discutir el práctico, por ejemplo, hoy hoy no, pero bueno, mañana o pasado les vamos a estar dejando un práctico sobre escuelas del pensamiento económico, que las vamos a estar viendo el lunes próximo, ¿sí? Probablemente el lunes próximo no demos clases porque es 8 de marzo, así que vamos a dejarles ahí material de otra índole en los encuentros asincrónicos, y nos reencontramos el miércoles. El miércoles vamos a hablar de eso y seguramente nos vamos a tomar un tiempo para resolver el práctico. Entonces, a ver si puedo resumir claramente. Hoy o mañana les vamos a estar publicando un práctico y ustedes... acá están haciendo otras preguntas que todavía no dimos respuesta. Tampoco quiero hacer tan larga esta introducción porque tenemos que hablar de un tema hoy también y tenemos tiempo hasta las 19. Así que vamos a ir tratando de responder todas las preguntas. Les decía, el práctico lo resuelven, se les da después de los miércoles en los próximos días, lo resuelven para el lunes en los grupos que ustedes nos van a ir diciendo cómo están conformados. Nosotros antes del miércoles les vamos a estar dando un número a cada grupo, y el miércoles cuando nos reunamos, si llegamos a tiempo para hacer la devolución del trabajo, vamos a decir, bueno, hoy van a hablar del grupo 3, 5 y 7, digamos, como un ejemplo. Esos grupos son los que van a tener la palabra para ayudarnos a resolverlo. El resto va a tener resuelto y entregado el práctico, pero lo discutimos todos en clase. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, ahí nos preguntaban la modalidad del cursado. La modalidad del cursado ya dijimos, es acompañamiento pedagógico virtual, pero hay algo que no les dije yo, pero si estuvieron en la clase de Gambina lo van a saber, que vamos a tener un parcial. Este parcial les va a dar a ustedes la regularidad de la materia, ¿sí? Y este parcial va a ser en abril. Profe, consulta sobre esto. Hay alumnos que ya estamos regularizados. ¿Cuál es la situación nuestra en este caso? ¿El parcial lo hacemos, no lo hacemos? No ¿Y sé cómo si accediste al código? ¿Cómo accediste al código de la comisión de este año, Nazareno? Te pregunto porque me anoté nuevamente. Me anoté nuevamente más allá de ser regular. Te anotaste nuevamente, estás regularizado porque cursaste el año pasado con nosotros. Con ustedes no, cursé en la comisión de Alerovich. Pero como no fue el primer cuatrimestre y estaba medio complicado el tema de la virtualidad, y yo encima arranqué a trabajar, situación personal, no di mucha bolilla, entonces quería recursarla
como para tener un poco más de idea. Bueno, yo la verdad que no contemplamos esa situación. Ya no sé si vos tenés alguna idea, yo les voy a decir lo que a mí me parece. Me parece que eso ya es una cuestión administrativa de la facultad. Nosotros, a todos los que estén cursando, si están anotados en la Comisión 11, figuran en acta, que debe ser tu caso, Nazareno, y no sé cómo será el caso de Alfonsina, los vamos a habilitar a rendir el parcial. Bien. A nosotros nos parece importante que todos los que estén cursando puedan rendir el parcial, sobre todo si están en el acta. Los que no estén en el acta y están solo como oyentes, bueno, es otra cosa. Pero más que nada porque todos aquellos que están en el parcial después van a poder rendir el final con nosotros, ¿sí? Bien. Independientemente de esta regularidad que vos decís, que es medio rara, porque el año pasado se les dio la regularidad a todos y todos los estudiantes que se anotaron. Entonces, nosotros esto lo establecemos como para que ustedes también lleven al día los conocimientos. Por eso yo pondría como regla que si estás en el acta, rendís el parcial con nosotros. Listo. De todos modos, bueno, otra cosa que por ahí estaría bueno es ver el tema. Nosotros no vamos a tomar asistencia, pero por ahí estaría bueno, a partir de la clase próxima les vamos a decir cómo nos vamos a manejar con el tema de las asistencias. Probablemente ahora no, para no abrumarnos todo y para poder seguir con otras temáticas, pero probablemente podamos hacer un sistema de presentes por el chat, que cada uno ponga su nombre. Hoy no lo vamos a hacer, así seguimos viendo cuestiones más importantes, pero a partir de la semana que viene, por ahí podemos establecer esa modalidad. Para que nosotros llevemos un registro de las personas que están cursando, nada más. Sí, ¿quién habló? Yo, ¿se sabe si el parcial va a ser escrito u oral? En principio estimamos que va a ser escrito el parcial, ¿sí? Estimamos que va a ser escrito y va a haber un recuperatorio. Normalmente son de ese modo. Y va a incorporar las unidades 1 y 2. La materia consta de 4 unidades, como les decía al principio de esta reunión. 4 unidades, y la unidad 1 y la 2 serían parte de este examen parcial. Y en el examen final, normalmente lo que hacemos es hacer conocimiento integrado de las 4 unidades, aunque bueno, después van a ver con el transcurso de la materia que en las 2 últimas unidades lo que hacemos también es retomar conceptos que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta primera parte, ¿sí? En las 2 primeras unidades. Bueno, dicho todo esto, les vamos a dejar también como encuentro sincrónico la encuesta para que la contesten individualmente. Recuerden que es solamente a los fines informativos de la cátedra, nos gustaría que la respondan todos, y es anónima. ¿Sí? Es una encuesta de presentación de ustedes hacia nosotros. Bueno, dicho todo esto, me parece que ya estamos como para empezar. ¿Hay alguna duda, pregunta más? ¿No hay más preguntas? Estaba viendo lo del chat. Bueno, cualquier cosa, Ian, si se me pasa algo del chat, vos avísame. Bueno, dicho todo esto, yo quería arrancar haciéndoles una pregunta yo a ustedes. Sí, escucho. ¿Quién habla? Quería hacer una consulta. Belén, Ana Castillo. Yo no conozco a nadie de los chicos que están participando, no sé cómo hacer el grupo. Yo no tengo problema de hacer el trabajo práctico, pero no conozco a nadie, no ingresé con conocida y quería consultarle cómo nos podemos unir y eso. No sé si alguien está igual que yo. Porque es una buena pregunta. Estamos todos en la misma. Yo también. Igual podemos escribir en el Classroom de última. Yo estoy igual. A ver, esperen, no sé, pensemos entre todos, porque si no, la otra solución es que lo hagan individualmente, lo entregan y discutimos individualmente, pero me parece que es muy expositivo para una sola persona. Pensemos entre todos cuál es la mejor forma. En el Classroom nos vamos a ver entre todos. El tema es que ustedes no se conocen, es medio loco. ¿Podríamos hacer un grupo de WhatsApp? Yo estoy en un grupo de WhatsApp de la materia, ahora paso el link acá al chat. ¿Pero cómo un grupo? Dale, ¿ya está formado? ¿De la comisión? Sí, hay un grupo, no sé, a mí, sí, de este año dice Economía Política Pierce. Bueno, sí, no sé.
Eso lo manejan ustedes, sí, esa me parece una buena vía. Otra cosa, tema WhatsApp. Nosotros no vamos a tener un grupo de WhatsApp, ni vamos a participar en esos grupos, ni Ian ni yo. Probablemente ahí, yo no estoy viendo a Micaela si se conectó, probablemente con ella se puedan conectar por esa vía. Nosotros las preguntas y las respuestas las vamos a recibir y a responder en vivo por acá, o si no, en el Classroom, ¿sí? En el Classroom tienen distintas formas de preguntarnos. Nos pueden preguntar por privado o en público. Si es una cosa de cada una de las situaciones particulares, como plantearon algunos chicos recién hasta ahora, lo hacen por privado, pero si es algo de contenidos de la materia, la recomendación es que lo hagan en el tablón ahí, en público, así cuando les respondemos se enteran todos, ¿sí? Si es de contenido. Si es de situaciones particulares, no hay problema, nos pueden responder a nosotros. Sí, ahí dicen que tendría que ser un grupo solo de esta comisión. Yo no sé si hay algún voluntario presente y no sabemos muy bien quién creó ese link. Armen uno nuevo ahora y lo dejan ahí, porque no sabemos quién creó ese grupo que compañera pasó el link. Creen un grupo ustedes y bueno, y ahí se manejan entre ustedes. Nosotros no vamos a participar del mismo, ¿sí? Nos vamos a manejar por vías más formales, que para nosotros la mejor vía es el Classroom y los encuentros sincrónicos. Ahí está. Oriana dice que arma un grupo nuevo. Ahí está. Bueno, entonces, se van a unir al grupo de Oriana para hablar entre ustedes y armar los grupos, ¿sí? Después nos mandan, ya que van a estar en un grupo, armen un Word con todos los grupos y nos mandan el Word ahí por el Classroom, ¿de acuerdo? Bueno, y recuerden responder la encuesta y recuerden todos adherirse a Classroom. No sé si ya lo están haciendo, pero bueno, no se olviden porque si no vamos a quedar desconectados. Bueno, dije que les iba a hacer una pregunta. Que es una pregunta que tal vez se estén haciendo ustedes o no, díganme ahora si tengo razón. Ustedes se preguntarán qué relación tiene la economía política, sigue entrando gente, la economía política con el derecho, ¿sí? Ustedes son estudiantes de derecho. ¿Alguien puede desmutearse y decirme por qué estudian derecho? ¿Cuál es el propósito de un estudiante de derecho? ¿Cuál es el propósito de un estudiante de Derecho en la facultad? O sea, ¿a qué aspiramos cuando estudiamos Derecho? Yo estudié Derecho, sí que tengo una idea. Alguien que respondan por el chat, si no yo lo voy viendo acá. ¿Para qué estudiamos Derecho? Para hacer justicia. Para hacer justicia, bueno, hacer no sería, pero bueno, puede ser, para hacer justicia. ¿Qué más? ¿Otra respuesta? Conocer derechos que nos asisten. Bien. Bueno, y hacer justicia y conocer los derechos tiene algo que ver una cosa con la otra, porque nosotros para poder impartir la justicia si fuésemos jueces, o para poder mediar ante la justicia si fuéramos abogados, ¿no? Yo creo que los abogados más que nada mediamos ante la justicia, llevamos el problema de una persona al tribunal para que los que imparten la justicia, que son los jueces, puedan estar resolviendo, ¿sí? Bueno, pero para eso tenemos que conocer los derechos de las personas, ¿no? Bueno, entonces yo lo que pienso es lo siguiente. Ustedes cuando se anotaron en esta materia, ¿qué pensaron? ¿Qué tendrá que ver la economía política con el derecho? ¿O por qué tengo que estudiar economía política si yo quiero ser abogado? Bueno, yo es una pregunta que no me hice cuando estudié economía política, porque antes, en las materias anteriores como filosofía y, bueno, introducción al derecho es introducción al derecho, tiene la palabra derecho en el título, aunque no es una materia codificada, pero bueno, hay algunas materias que por ahí se salen de lo que es un código, porque por ahí cualquiera que está en la secundaria pensando, uy, voy a estudiar derecho, piensa que va a estudiar normas y leyes todo el tiempo, y en general cuando pensamos en normas y en leyes, pensamos directamente en cuerpos normativos codificados tipo Código Civil, Código Penal, etc.
Entonces, se encuentran con algunas materias que en el programa a seguir, digamos, para recibirse abogados, se encuentran con algunas materias que no tienen nada que ver con las materias codificadas, como les llamamos, y que están dentro de la currícula. ¿Por qué estaremos nosotros dentro de la currícula? Y entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué tiene que ver la economía política con el derecho? Bueno, nosotros lo que queríamos hacer en esta clase, en primera instancia, es acercarlos a ustedes al concepto de economía política, pero para acercarnos al concepto de economía política tenemos que pensar que el derecho y la economía están directamente relacionados. Nosotros vamos a ver la economía, pero como les decía el profesor Gambina, y dentro de un ratito Ian también les va a estar explicando algo más de esto, nosotros no hablamos en la comisión nuestra y en la cátedra B de economía política, no hablamos de economía, sino de economía política, y no nos parece irrelevante la diferencia. Ya la vamos a ver dentro de un ratito. Ahora, ¿qué quiere decir? Que la economía política y el derecho tienen una similitud, ¿sí? Esencial, que es que hay personas por detrás de las acciones o de las cosas, ¿sí? Entonces, vamos a analizar a la economía política como una ciencia social que necesariamente tiene a los sujetos como relevantes dentro de esta historia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ciencias sociales, podemos estar hablando del derecho, podemos estar hablando de la economía política. A veces la economía, tomada así sola como palabra, se quiere correr un poco de eso y se pone objetiva, ¿sí? Después lo vamos a ver porque hay algunas escuelas del pensamiento económico, que lo van a ver ustedes en el práctico y lo vamos a ver en la próxima clase, que toman a la economía a secas como una ciencia más dura, digamos, histórica, que se queda por fuera de lo que puede ser un momento y una sociedad determinada, por ejemplo. Nosotros siempre nos vamos a situar en personas y momentos y situaciones determinadas, ¿sí? Entonces, por eso siempre nos va a importar los sujetos que estén por detrás de las cuestiones que vamos a analizar. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, si nosotros pensamos en las ramas del derecho que ustedes conocen, ¿ustedes piensan que, por ejemplo, el derecho constitucional tiene algo que ver con la economía? La respuesta es sí o no, ¿qué les parece? Sí, a mí que sí. Bueno, ¿y por qué? Porque en derecho constitucional estudiamos los poderes que son los que llevan a cabo la economía del país. Claro, no solo eso, está eso y está un montón de prerrogativas generales que tenemos en la Constitución Nacional. Yo les hablo de constitucional porque ustedes seguro que ya la vieron esa materia, como por ejemplo el artículo 14 y 14 bis, que hablan del trabajo, del derecho a trabajar, del derecho a agremiarse, a hacer huelgas, todo eso. Bueno, todos esos derechos... La propiedad también puede ser. El derecho a la propiedad, muy bien. Claro, todos esos derechos conllevan por un lado una relación, ¿sí? Esa relación es una relación social que se da con otras personas, con otros países. También en la Constitución vemos distintas cuestiones relacionadas con tratados internacionales, ¿sí? Bueno, en realidad en la Constitución también vemos un montón de cosas generales que después las vamos a ver viendo en el transcurso de nuestra carrera, no de nuestra materia de economía política, sino de toda nuestra carrera, ¿sí? Pero bueno, para vincularlo directamente con economía política, lo que podemos decir es eso, que hay normas y reglas que rigen las relaciones entre las personas. Y por un lado, las normas y reglas jurídicas rigen las relaciones entre las personas y en el trasfondo hay una relación económica muchas veces. Acá hablaron del derecho a la propiedad, podemos hablar, por ejemplo, de contratos. El derecho a la propiedad también puede ser de derecho penal, ¿sí? Porque las violaciones del derecho penal implican estas cuestiones, ¿sí? Y en derecho penal hay una sanción que muchas veces son de índole pecuniaria, ¿sí? Ahí interviene algún factor económico. En contratos, en todo lo que tiene que ver con la propiedad privada, por ejemplo, alquileres, compraventa, todo eso, también hay como un trasfondo económico por detrás.
En los tratados internacionales muchas veces también pueden ser sobre cuestiones más de derechos y abstractas, pero muchas veces tienen que ver con cuestiones comerciales, de intercambio de comercio internacional, por ejemplo, ¿sí? Entonces, están las relaciones jurídicas y las relaciones económicas, van de la mano. Si ustedes lo piensan, en casi todas las materias que vamos a estudiar en toda la carrera, tenemos cuestiones económicas por detrás. Bueno, en nuestra materia, nosotros, o sea, lo que vamos a ver, siempre vamos a ver a los individuos, que si ustedes lo piensan como personas de derecho dentro de una sociedad, también podemos llamarlos ciudadanos, y bueno, y vamos a ver que todas estas personas que son sujetos de derecho, como decían ustedes, ¿qué hacen? Buscan, si lo pensamos desde el punto de vista de la economía, buscan satisfacer sus necesidades, ¿sí? En esa búsqueda de satisfacción de sus necesidades, entonces toman contacto y se interrelacionan con otros individuos, ¿sí? Lo que yo les venía diciendo. Por eso siempre vamos a ver a las personas detrás de las cosas, ¿sí? Esto es, yo les decía, en un tiempo en un tiempo concreto en una sociedad determinada, ¿sí? O sea, vamos a ver la interrelación de estos ciudadanos o individuos, cómo se relacionan y conviven con otros individuos de la sociedad a la que pertenecen. Y eso es lo que vamos a analizar, ¿sí? Cuando hablamos de necesidades, ¿qué otras cosas aparecen ahí como palabra? Lluvia de ideas, aparecen. Para satisfacer las necesidades necesitamos bienes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de bienes y vamos a hablar de la producción de los mismos, ¿sí? Entonces, podemos decir que la economía se va a ocupar de los bienes, la producción de los bienes, o sea, la intervención que va a hacer el hombre sobre la naturaleza o las cosas, que va a ser un trabajo, para producir y distribuir bienes que van a ser destinados al consumo, ¿sí? Entonces, después vamos a hablar como ejes temáticos, las necesidades, los bienes, la satisfacción de las necesidades, la producción, la distribución y el consumo. Esos tres elementos son bastante importantes. La producción y la distribución tienen que ver con con el propósito inicial, que es tener bienes para satisfacer las necesidades, pero también con un trabajo del hombre sobre los objetos y los medios para poder obtener esos bienes, ¿sí? Bueno, como les decía antes, qué sé yo, las interacciones entonces se pueden dar, por un lado, de carácter económico, y estas interacciones de carácter económico van a estar reguladas por normas jurídicas, o también puede ser a contrario sensu, o sea, relaciones jurídicas de las personas que van a ser reguladas por diferentes cuerpos normativos, ¿sí? Que eran de los que les hablaba yo antes. Pero bueno, eso no sé si con todo esto que les dije lleno de palabras les queda claro por qué estudiamos economía política, por qué tiene que ver y para qué nos puede servir a los abogados tener los conocimientos que nosotros les vamos a ir brindando en el transcurso de esta materia. Bueno, ya vimos algunas relaciones de la economía con algunas materias que ustedes ya estudiaron, con otras materias que van a estudiar, en general con las materias de la facultad, pero podemos decir, yo me atrevería a decir que la economía política tiene relación con el 80% de las materias que estudiamos y creo que me quedo corta, Podemos relacionarlas, ya les dije, con el derecho civil. Saben que en el derecho civil hay un montón de materias que ustedes van a ver por separado, pero que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con las relaciones de las personas y también con cuestiones económicas. Y ustedes van a ver separadamente civil, van a ver obligaciones, van a ver contratos, sucesiones, familia, ¿sí? Por el otro lado van a ver derecho comercial, obviamente la palabra lo dice, ¿no? Hay relaciones económicas por detrás, van a haber derecho financiero, derecho tributario, derecho público y derecho internacional privado, ¿sí? Y también yo les hablaba hace un ratito de los tratados internacionales, ¿sí? Que lo podemos ver desde la Constitución Nacional, y eso también lo van a ver en los dos derechos internacionales, público y privado. Así que bueno, básicamente, con todo este palabrerío solo queríamos llegar a la conclusión de que es importante esta materia para un estudiante de Derecho, ¿sí? No sé si a ustedes les parece que tengo razón, pero bueno, para nosotros sí.
Ahí preguntan producción y distribución de los bienes. Sí, producción y distribución de los bienes, ¿sí? De los bienes destinados al consumo para la satisfacción de las necesidades. ¿Sí? ¿Vamos con eso? Bueno, el otro día con el profesor Gambina veíamos un poco el surgimiento de la economía política. Yo les pregunto, ¿me pueden poner ahí si tuvieron muchas dificultades para ver esa clase el otro día? Desmutense y díganme si tuvieron muchas dificultades. Yo para no volver a temas que ya vieron el lunes. ¿Todos pudieron entrar los que están acá? ¿O casi todos? A mí me costó entrar, pero la pude ver. ¿La pudiste ver? Yo ingresé un rato y me retiré porque no podía establecer conexión. Bien. Yo la pude ver entera, digamos. Perfecto, bueno, Yo entré más tarde. Bien, pero digamos, el problema que hubo fue al principio, que la gente no podía entrar. Si entraron, ya está bien, y para la próxima clase magistral vamos a resolver los problemas conexos que haya. Pero bueno, ahí están contestando que si no se pudieron unir, la vieron por YouTube o la pueden ver. Yo la publiqué hoy en el Classroom, así que quienes estén sumando al Classroom hoy, la pueden ver y ahí, bueno, van a ver un poco detalles de algunas cosas que estamos hablando por arriba hoy, ¿sí? Pero bueno, dentro de esas cuestiones, el profesor Gambina, que es el titular de nuestra cátedra, habló sobre el surgimiento de la economía política, y bueno, habló sobre el padre de la economía política, que es considerado Adam Smith, y habló de algunos autores relevantes que vamos a estar viendo en el práctico y en la próxima clase, como Adam Smith, que sería el padre de la economía política, que además está enrolado en los clásicos. Él también hizo referencia a los antiguos, y cuando él dice los antiguos, o sea, nosotros nos vamos a referir a fisiócratas y a los mercantilistas, que son escuelas que están antes que los clásicos. Después vienen los clásicos. Dentro de los clásicos hay algunas decisiones o personajes que tomaron mayor relevancia y que crearon sus propias corrientes, como son Keynes y Marx, y después, pero no están dentro de los clásicos, o sea, surgen de ahí, pero bueno, tenemos dos corrientes, la de Keynes y la de Marx. Y también, bueno, luego de eso vamos a ver a los neoclásicos. Todas esas son las escuelas de pensamiento económico que van a ver enunciadas en el práctico que les vamos a dejar en el Classroom, y que también vamos a ir desandando en las próximas clases, porque bueno, volviendo a esto de que nosotros consideramos que esto es una ciencia social y que es importante siempre tener en cuenta el momento histórico de una sociedad en un momento determinado para analizar las relaciones sociales de producción, distribución y consumo, o sea, las relaciones económicas. Vamos a ver que los distintos pensadores que les nombré rápidamente recién, y las escuelas de pensamiento económico, fueron parándose en distintos lugares y fueron pensando diferentes cosas respecto a cuestiones similares. Por ejemplo, el trabajo, las relaciones de consumo, el Estado, el rol del Estado, ¿sí? Todas estas cuestiones. Es como cuando ustedes estudiaban filosofía, que distintos filósofos sobre un mismo fenómeno opinaban diferentes cuestiones. Bueno, nosotros lo que vamos a ver es distintas posiciones que tienen estas escuelas que vamos a estar analizando, y a partir de ahí, o sea, les va a ir permitiendo ver a ustedes que no hay una sola forma de ver los hechos económicos, ¿sí? Sino que hay diversas formas de verlas, e incluso nosotros cuando estemos desandando eso, les vamos a ir diciendo, bueno, claro, según el punto de vista, por ejemplo, de Keynes, tal cosa, porque si no, si uno hace una pregunta abstracta, la respuesta puede ser, y depende, Keynes diría esto, y Marx diría lo otro, ¿sí? Entonces, bueno, no me voy a detener mucho en las escuelas porque lo vamos a ir viendo más adelante, pero bueno, sabemos que la economía política surge a partir del año 1500, el profesor Gambina ahí les hacía una filmina que la pueden rever en la clase que él dio, y después, bueno, o sea, la pregunta más importante que tiene todo aquel que quiera hablar de economía política es, vieron que pusimos la palabra distribución y preguntaba a alguien ahí, producción, distribuciones, de dónde surge y cómo se distribuye la riqueza, ¿sí?
Eso es una pregunta que se hacen todos. A partir de ahí hay diferentes respuestas, depende del momento en que es analizado, en que esa persona lo está analizando, ¿sí? Bueno. Me parece que ahora le voy a dar la palabra a Ian un ratito y después vamos a hablar del objeto y el método de la economía política. Bien, bueno. Yo voy a hablar un poco del hecho de que esta materia se llama economía política. Antes les pregunto, ¿alguno de ustedes hizo en la secundaria la orientación, por ejemplo, en economía de administración? ¿Alguien hizo esa orientación? Yo la hice. Yo la hice. Bien, varias personas, perfecto. Bueno, habrán visto, bueno, ya para empezar la orientación se llama economía de administración. Después hay otra orientación que se llama ciencias sociales y economía. Esa no es tan común, pero verán que habla de economía, no de economía política, digamos. Y si ustedes cursaron esa orientación, seguramente se habrán encontrado con materias como, bueno, taller de economía de administración, economía a secas, digamos, hablar de la economía sin la palabra política. Nosotros, como decía Paula y como dijo Julio Gambina en el encuentro del lunes, hablamos de economía política. Entonces, ¿por qué hablamos de economía política? Es un poco lo que voy a tratar de exponer ahora. Le voy a mostrar una breve presentación, muy, muy sencilla. No puedo compartir, Paula, si me puedes autorizar a compartir. No puedo compartir pantalla. Sí, ahora que... Bueno, básicamente, digamos, para empezar a pensar, en general se habla de economía. ¿Alguno recuerda qué libro de economía usó? ¿Alguien lo tiene presente? Por ahí fue hace mucho, 2 años o más. En general se suelen usar manuales para estudiar economía, por ejemplo el manual de Mochoni Becker es uno de los más populares. ¿Y cómo define a la economía Mochoni Becker o la mayoría de los manuales? Nos habla de el estudio en que las sociedades usan recursos escasos. Ahora después les muestro, no hace falta que copien la definición, aparte esta definición la vamos a problematizar, así que no se preocupen. ¿Ya te habilité? Ahí creo que puedo, a ver. Te puse de coadministrador, de cokeeper. Buenísimo, ahí va. Bueno, ahí va la presentación para que... fíjense, por ejemplo acá, uno de los manuales que se usa en secundaria, Samuelson. Dice, la economía es la manera en que las sociedades utilizan recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas. O sea, ¿de qué habla esta definición? De recursos escasos y de distribución. Digamos, da a entender que hay pocos recursos y esos tienen que ser distribuidos y el papel de la economía es ver cómo hacemos esa distribución. Fíjense que en general, Mochoni Becker, que es otro de los autores que se utiliza mucho en secundaria, la definición es la misma, digamos, recursos escasos para producir bienes y distribuirlos, digamos. Estas definiciones que son las que se suelen encontrar en los manuales de economía de secundaria y también en libros de facultad también, habla por un lado de recursos escasos y por otro lado de cómo hacemos para distribuir esos recursos escasos en la población. Digamos, uno dirá, bueno, por ejemplo, el problema de la economía sería, no puede haber, qué sé yo, helicópteros para toda la población porque no se pueden producir helicópteros para todos y en la economía se tiene que encargar de cómo hacer para distribuir esos helicópteros entre la población. Supongamos. Bueno, lo que nosotros venimos a hacer acá es discutir y problematizar esta definición. Digamos, para nosotros, bueno, antes de concluir vamos a problematizarla. ¿Alguien me puede decir o escribir en el chat qué ve, por ejemplo, en esta imagen, además de un local de Zara? Una persona durmiendo en el piso. Bien, ¿y qué más? Una persona caminando con Otra un montón de caminando. cosas materiales como mochila, celular, anteojos, calzado, Una cama cartera. vacía. Podríamos decir. Bien. Y Una atrás de cama la... vacía. Perfecto. Bien, ahí alguien dijo por atrás, una cama vacía, atrás. O sea, hay una persona durmiendo en el piso y atrás hay una Atrás cama hay que una cama está vacía.
vacía, digamos. O sea, muy simbólica esta foto. Otra foto un poco más cercana, esto que entiendo que es Europa. No, sí, puede ser, dice en castellano. Puede ser Buenos Aires. Una un poco más cercana. Ahí va. Bueno, esta es de Rosario. Lo de atrás es la Torre Dolphin. No, por ahí no se nota porque está cortada. Lo más característico de las Torres Dolphin es lo que está arriba, ¿no? Que se ve desde todos los puntos de la ciudad. Y un graffiti que estuvo mucho tiempo ahí, ahora ya de esa pared la tiraron, pero estuvo mucho tiempo ahí, se veía durante mucho tiempo, que dice cómo se ve la pobreza desde el último piso. Quienes no conozcan, seguramente conocen la Torre Dolphin, si no ubican geográficamente, hay una villa al lado de las Torres Dolphin. Sigue estando hoy en día la villa. Y un dato, por ejemplo, un dato del 2017, en Rosario hay un déficit habitacional de 50.000 viviendas. Pero al mismo tiempo existen en Rosario 80.000 casas y departamentos vacíos, según un informe del 2016. ¿Qué quiere decir esto? En Rosario en el 2017 había 50.000 personas que tenían un déficit habitacional, o no tenían casa, vivían en la calle, o vivían en viviendas con la que no tienen las prestaciones mínimas para asegurar condiciones de vida básicas. Mientras tanto, hay más casas vacías en Rosario, digamos, al mismo tiempo. La gran oposición, riqueza, pobreza y la mala utilización de los recursos, la consecuencia del capitalismo. Vamos a otro ejemplo. A ver, tengo otro comentario en el chat. Desigualdad. Bien. Otro ejemplo. La FAO pertenece a las Naciones Unidas, se dedica al estudio de la comida, de los alimentos y la agricultura, digamos. En 2011 publicó un trabajo que se llama Pérdidas Globales de Alimentos y Desperdicio de Alimentos. Este informe decía que 1/3 de los alimentos que se producen a nivel mundial se tiran. 12.000 millones de alimentos se producen en el mundo, lo pueden googlear este informe, fíjense, ahí está la tapa. 12.000 millones se producen por año, alimentos para 12.000 millones de personas, y hay 7.000 millones de personas en el mundo. Al mismo tiempo, hay entre 1.000 y 2.000 millones de personas que tienen hambre en el planeta. Digamos, de vuelta. Acá, de vuelta, hay una sobreproducción por un lado y una desigualdad por el otro. Bueno, hay algunos datos más, que no hace falta tampoco enfatizar mucho, pero para dar una idea, bueno, en 2008 hubo una crisis económica, sobre todo en Estados Unidos, no sé si recuerdan, pero eran chicos, en lo cual lo que se hizo fue imprimir muchísimos dólares, digamos, para salvar a los bancos de ese país. Al mismo tiempo se calcula que con 30.000 millones de dólares anuales alcanza para aquellos países que, más que nada, que tienen la población con problemática alimentaria, puedan, digamos, subsanar este problema. Bueno, y otros ejemplos, no me quiero detener en esto. A lo que estoy yendo es que los manuales de economía nos dicen hay bienes escasos y entonces hay que ver cómo hacemos para que con esos bienes escasos distribuyamos en las necesidades de la gente. Y lo que nos dicen estos datos es, bueno, no sé si hay bienes tan escasos, hay camas vacías, hay departamentos vacíos, hay comida que se tira, digamos, ese es el problema principal de la economía, digamos, solo los bienes escasos, digamos, y las necesidades limitadas, es el único problema. No estoy diciendo que sean... A la distribución. Bien, no estoy diciendo que exactamente, no estoy diciendo que sea necesariamente incorrecta la definición, pero es muy... enfoca a un problema puntual y lejos está ese de ser el único problema de la economía. Ahora tengo un mensaje en el chat. Son escasos los salarios para poder acceder a esos recursos, por ejemplo, dice Cristian. Entonces acá es donde diferenciamos la economía de la economía política, ¿no? La economía, como decíamos, lo que se suele decir cuando se define la economía es, bueno, hay recursos escasos, hay necesidades ilimitadas. ¿Y cómo hacemos de qué manera organizamos esa asignación de recursos? Bueno, con el mercado, lo que decía antes. Bueno, el que tenga el dinero suficiente, se me pasó la diapositiva, el que tenga el dinero suficiente para comprar un helicóptero, así, digamos, se distribuye el mercado, es el distribuidor, digamos, el encargado de distribuir esos bienes escasos y esas necesidades ilimitadas. Lo que vemos en este ejemplo es que el mercado, por ahí, en algunos
momentos tiene lo que se llama fallas de mercado, digamos. Hay, por ejemplo, 80.000 casas vacías y 50.000 personas sin casa. Y la cama vacía y hay una persona durmiendo en la calle. Hay gente con hambre y un montón de comida que se tira en el mundo. Entonces, nosotros nos paramos en la economía política, desde esta materia que se llama economía política. ¿Por qué? La economía política es más amplia, digamos, estudia cuestiones más amplias que la que define la economía. La definición dice: la economía política se focaliza en estudiar las relaciones sociales de producción, de distribución y de intercambio. Es decir, abrimos un poco la definición de economía. No nos quedamos con los recursos escasos y las necesidades limitadas, sino que, bueno, preguntémonos qué es lo que se produce, cómo, para quién, cómo se distribuye eso que se produjo. ¿Hay asimetrías en las relaciones sociales? ¿Qué condiciones tienen los mercados? Son dos, digamos, son dos mercados competitivos, hay grandes monopolios, oligopolios que, por ejemplo, imponen ciertas condiciones. Bueno, la economía política se va a preguntar todo esto. No nos vamos a quedar entonces con la definición de economía. Por eso la materia es economía política. A grandes rasgos, no voy a profundizar mucho, pero la economía en general, lo que se estudia, digamos, intenta copiar mucho a la física en cuanto a matemática, en cuanto a hacer verdades universales. Nosotros vamos a considerar a la economía desde ya como una parte de las ciencias sociales y como una ciencia que es histórica. Como tal puede ir cambiando con el tiempo y no hay verdades absolutas porque justamente se va, digamos, construyendo en relación a variables históricas, sociológicas y muchas más, ¿no? Por otra, en general, cuando se habla de economía, se dice que es ahistórico, o sea, las leyes, por ejemplo, de oferta y demanda son, en todo el mundo se busca eso, digamos, leyes generales que sean objetivas, como justamente esto que decíamos antes, cómo pensar con recursos escasos, con individuos libres, con un mercado que ausente de conflicto, y con todos los individuos por igual, van a ese mercado. Nosotros, de vuelta, complejizamos, pensamos la economía como una cuestión histórica, que hay clases sociales, que esas clases sociales tienen intereses contrapuestos, que existe la desigualdad, que además de la asignación de recursos escasos hay que ver qué pasa con la producción, hay que ver qué pasa con la distribución del ingreso. Todo esto vamos a estudiar en esta materia. Muy rápidamente, esto, en la economía hay hegemonías, digamos, hay hegemonías que tienen que ver con, bueno, cuál es la corriente principal, justamente qué es lo que se estudia en general, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario, qué corriente se estudia, en Inglaterra, tanto en una cuestión académica, pero no solo académica, sino que la corriente principal es una corriente que va más allá. En los medios de comunicación, en general, vamos a encontrar economistas de corrientes principales. En general, esto, bueno, después lo vamos a ver con más profundidad, es un paneo general. La hegemonía hacia el 1700 tiene que ver con Adam Smith, como decía Paula, con la escuela fisiócrata, mientras va surgiendo el capitalismo industrial moderno. En ese momento aparece también alguien quien critica a la corriente principal, que es Marx, publica El Capital, que el libro se llama El Capital, crítica a la economía política, justamente, una visión crítica a la que era la corriente principal en ese momento. Como una respuesta, si se quiere, también a la teoría marxista, surge lo que es la economía a secas, digamos, lo que es esto que veníamos un poco problematizando, discutiendo, esta idea de economía a secas, donde, bueno, busca eso, leyes generales. La economía política tiene un componente mucho más social, Marx tiene un componente mucho más social. Como respuesta a esa tendencia, aparece en el mainstream que se llama, en la corriente principal, lo que es la economía neoclásica, lo que consideramos como economía neoclásica. Con la crisis del 30, ahí fíjense, en 1930, bueno, sucede que la economía no da respuestas a la crisis del 30, digamos, esta crisis capitalista a la cual se llega con las recetas económicas, digamos, principales, que eran estas, digamos,
y esta misma corriente no tiene herramientas para salir de esa crisis. Entonces, en este momento aparece alguien que seguramente conozcan, que es Keynes. Keynes publica la teoría general y pasamos a la hegemonía keynesiana, si se quiere, digamos. En el mundo se impone que el keynesianismo es, las recetas keynesianas son las recetas que se deben tomar, digamos. En Latinoamérica particularmente aparece la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, que bueno, que habla del desarrollo económico, muy desde, digamos, la óptica keynesiana traída a Latinoamérica, ¿no? Pero de vuelta, en el 70-80 empieza a haber un estancamiento del capitalismo, de los países, sobre todo de los países más hegemónicos, y aparece de vuelta una contratendencia. Fíjense en que tendencia contra tendencia, economía política, de repente la contratendencia a la economía seca, que es la economía neoclásica, sobre todo como una contratendencia al marxismo, pero también desde ya que a la economía política en general. Crisis, contratendencia, keynesianismo, y vuelta crisis del capitalismo, 1970-1980, contratendencia, que es la economía neoclásica, traída nuevamente al mainstream, a la corriente principal, pero desde una nueva óptica, desde lo que muchos llaman neoliberalismo, digamos, Milton Friedman, Hayek, Becker, la escuela económica austríaca. Acá, bueno, me olvidé decir que en el 70 gran parte de la crisis capitalista tuvo que ver con la crisis del petróleo, del estancamiento en realidad. Bueno, y así llegamos a la actualidad, con esta hegemonía, ¿no? Entonces hay una hegemonía. La hegemonía es lo que, digamos, nosotros vamos a ver puntualmente la economía neoclásica. Esta nueva economía neoclásica tiene muchos componentes de esa vieja escuela de 1870. Y estas son las construcciones de hegemonías. ¿Y cómo se construyen las hegemonías? Bueno, no, medio marketinero el título, voy a referirme a esto brevemente. ¿Alguien sabe qué simboliza esto que ven acá? Está, a la izquierda está escrito, pueden leerlo. ¿Alguien tiene idea? A ver, tengo un mensaje en el chat. Ni idea, dice Noelia. ¿Qué dice, Ale? No sé, si está en el celular tal vez no pueden leer, pero ¿qué dice a la izquierda esta? Es el premio Nobel. Es el premio Nobel, muy bien, el premio Nobel. Premio Nobel. ¿Alguien sabe lo que son los premios Nobel? Un reconocimiento por destacarse en algo. Exacto, perfecto, exactamente. ¿Saben de qué? La Fundación Nobel existe desde el 1900, digamos, en memoria a Alfred Nobel, la funda con su herencia, digamos, Alfred Nobel inventó la dinamita puntualmente, y su herencia se la destina a la Fundación Nobel para que, como dice Aldana, digamos, se reconozcan en las ciencias, bueno, justamente, digamos, avances coyunturales a las ciencias. ¿Tienen idea qué ciencias tienen premios Nobel? ¿Han escuchado el Nobel de tal cosa? Literatura, economía. Literatura, economía, física, paz, bueno, el de la paz no vendría a ser de las ciencias, pero es como un reconocimiento muy polémico también, pero desde ya. Bueno, bien, física, química, el de la paz, bueno, nombraron ahí el de economía también. En realidad, el premio Nobel de Economía como tal no existe, no hay premio Nobel de Economía. Cuando la Fundación Nobel, cuando Nobel se muere, deja una lista de las áreas del conocimiento a reconocer. Economía no estaba entre esas áreas, digamos. El premio Nobel se empieza a entregar y no hay premio Nobel de Economía. En 1970, y no sabían qué símbolo era este, mucho menos van a conocer este, porque no tienen por qué hacerlo también. Eso que dice ahí abajo, dice Banco de Suecia, escrito en sueco, obviamente. Banco de Suecia. La Fundación Nobel, importante, está en Estocolmo, Suecia. El Banco de Suecia crea el premio de economía del Banco de Suecia y lo llama Premio Nobel de Economía en mención a Nobel. Entonces, el premio Nobel, que es un premio que distingue los avances, como decía Aldana, en la ciencia, de repente tiene un banco comercial que da un premio y que lo llama Premio Banco de Suecia en función a Alfred Nobel. Y de repente ese pasa a ser
el premio Nobel de Economía, digamos, donde pasa a ser un premio que primero aparece en 1970 recién, a diferencia de 1900. Si ustedes miran acá cuál era la hegemonía económica en 1970, aparece con el resurgir, el premio Nobel de Economía aparece con el resurgir del neoliberalismo, de la escuela neoclásica puntualmente. Con esta nueva hegemonía aparece el premio Nobel. Y me parece justamente, de hecho, acá Hayek es el primero, o una de las primeras personas que recibe el premio Nobel de Economía. Hayek era alguien que le disputaba a Keynes en su momento, en los 30, le disputaba a Keynes académicamente la visión de la forma en qué intervención puntualmente tenía que tener el Estado en la economía. La visión que ganó en la hegemonía fue la keynesiana, pero en el 70, cuando hay un resurgir de este neoliberalismo, aparece Hayek y es premiado con el premio del Banco de Suecia. El premio Nobel de Economía es un premio muy polémico, solo el 95% de los que lo recibieron son ingleses o estadounidenses, y solo hay 2 mujeres que lo recibieron en toda la historia en estos últimos 41 años. Y ambos fueron compartidos, digamos, se les dio a varias personas al mismo tiempo, entre ellas a 2 mujeres. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la economía se puede construir desde la academia, por ejemplo, incluso fuera, digamos, incluso desde una fundación prestigiosa como Nobel, desde el Banco de Suecia. Se puede construir también desde organismos internacionales. Este símbolo me imagino que lo conocen. Si no saben inglés, en castellano eso significa Fondo Monetario Internacional. Habrán escuchado hablar del fondo. Vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional en la materia. Se puede construir, bueno, justamente desde supuestos consensos académicos. El consenso de Washington también lo vamos a abordar en la academia. Pero no siempre se puede construir consenso desde cuestiones digamos, los organismos internacionales en general son organismos de presión, digamos. Cuando Argentina toma un préstamo del FMI, el FMI le dice qué políticas tiene que adoptar, digamos. Entonces, de esa manera, la hegemonía, digamos, la visión del FMI, entra a jugar un rol clave en la forma en que se lleva a cabo la política económica argentina. Digamos, la política económica argentina no es independiente de lo que elijan los argentinos como representantes, sino que entra a jugar un papel el FMI a injerenciar, digamos, si se quiere, la política económica. Pero siempre desde una cuestión democrática, digamos, el presidente o la presidenta sigue siendo electo por los argentinos. Es decir, estas son formas de construir hegemonías democráticas. No siempre las hegemonías se construyen de manera democrática. No sé si alguien sabe quiénes son los que están en la foto, no tienen por qué saberlo, pero pueden tratar de adivinar. ¿Alguien tiene idea? Uno es Milton Friedman. Perfecto, uno es Milton Friedman. Muy bien, muy bien. No solo sabés quién es Friedman, sino que lo reconocí. Así que, muy, muy bien. ¿Alguien más sabe quién está sentado sería a la izquierda de Friedman, a la derecha en la foto? Augusto Pinochet. Pinochet, por si no saben, es quien da un golpe. Chileno. Exactamente, un dictador chileno. Eso no fue toda la época de los Chicago Boys en Chile. Perfecto, exactamente. Chile, digamos, en Chile había ganado Allende las elecciones, Pinochet le hace un golpe de Estado, digamos, es la época de los golpes de Estado en América Latina, acá bien hubo. Cambia completamente la matriz económica del país y también desde la academia, digamos. Justamente Friedman, vamos a ver un poquito acá, Friedman aparece acá como uno de los máximos exponentes de esta nueva ola de economía, ¿no? Y aparece acá sentado al lado de Pinochet. Si la hegemonía no se puede construir democráticamente, se construirá con golpes de Estado, digamos. Es decir, hay muchas maneras de construir hegemonía, a esto es lo que voy, digamos. No voy a profundizar en esto porque esto no es filosofía política, sino que es economía política. Así que, nada, un poco ese panorama les quería traer. Y para cerrar ya y dejarla de vuelta a Paula, que cierre, le quería contar que por más que haya hegemonías, digamos, por más que haya corrientes principales y que en general se estudien solo
las corrientes principales, lo que nosotros pensamos desde economía política es que se deben estudiar todas las corrientes. Ahora ustedes me dirán, ¿tengo que estudiar todo esto que está acá? No se preocupen, no le vamos a dar a estudiar todas estas corrientes económicas. Pero desde ya le estamos contando que existen muchísimas corrientes económicas. Acá están ordenadas en forma cronológica, aparecen los fisiócratas, que vamos a dar la próxima clase, aparecen los clásicos, aparece Marx ahí como una contratendencia, aparece Keynes, aparecen los monetaristas, acá hablaba de Friedman, aparecen, bueno, los austríacos, que tienen una matriz muy parecida, bueno, los neokeynesianos, los nuevos marxistas. Hay múltiples corrientes económicas, hay múltiples maneras de ver la economía, los problemas económicos se pueden estudiar de múltiples visiones. Entonces lo que vamos a tratar de hacer en esta materia es acercarles, digamos, esta cuestión, digamos, que los problemas económicos se pueden abordar de distintas maneras, presentarles un panorama general de las distintas maneras en las cuales se pueden pensar los problemas económicos, no quedarnos con una visión sola, no quedarnos con que la economía es la ciencia que estudia los recursos escasos y las necesidades ilimitadas, sino que, bueno, la economía puede estudiar múltiples problemas, la economía política justamente viene a hacer este estudio de una manera más global. Bueno, voy a dejar de presentar, no sé si alguien tiene alguna pregunta a lo que estuve exponiendo. O algún comentario. Profe, ¿el Power está subido al campus? No, lo vamos a subir al Classroom. Muy importante, hago énfasis en esto, que Paula ya dijo un montón de veces y hasta le mandó un mail, pero por favor entren en el Classroom porque esa va a ser nuestro medio de comunicación, digamos. Ahí van a estar los encuentros asincrónicos. Código, ahora te lo copio de vuelta, lo había puesto más arriba, para que lo busco. Acá está. Ese es el código del Classroom. Entren al Classroom, ahí se va. No hay problema, Noelia. Ya pregunten todo lo que no entienden. Ahora voy a subir la bibliografía al Classroom, que alguien preguntaba ahí. Un comentario acerca de la bibliografía. Tenemos que dar. Bueno, eso ahora, Paula, fíjate que ahí preguntan, tenemos que dar los nombres de los integrantes de los grupos en el Classroom, ahora Paula retoma ese tema. Vale. Voy a subir la bibliografía, el enlace. Una cuestión acerca de la bibliografía, circula mucha bibliografía, algunos tendrán libros de digamos, fichas anilladas de años anteriores. La bibliografía va cambiando, tengan cuidado, si algún compañero o compañera les pasó las fichas de otro año, etcétera, corroboren con la que vamos a subir al Classroom, la oficial es la que vamos a subir al Classroom. No estudien de más ni de menos, digamos, o sea, va a haber fichas que no, si tienen material viejo, puede haber fichas que no están, puede haber fichas que estén de más. Eso, solo una aclaración para tener en cuenta, sí. Ustedes nos dejaron un drive con fichas. Ya se lo dejamos, es ese entonces. Sí, bueno. El drive que les dejamos es donde consta el material obligatorio de todas las unidades, eso lo pueden ir viendo, incluso también ahí está el programa. Nosotros nos tomamos el trabajo igual de acercarles a ustedes clase por clase, tanto la bibliografía, que va a estar extraída de ese drive, o sea, el que quiere curiosear o antes de rendir quiere estudiar de ahí está todo lo esencial, ¿sí? Pero nosotros clase por clase les vamos a ir diciendo cuáles son las bibliografías obligatorias y también las sugeridas por nosotros que usamos para la clase, para que ustedes las vean. Eso lo vamos a poner en los encuentros asincrónicos. Les vamos a dejar el material que usamos para la clase de hoy, tanto en bibliografía como PowerPoint, como dijo Jan. Bueno, básicamente yo no armé un PowerPoint para la clase de hoy porque fue como más charlada, pero si tenemos PowerPoint los vamos a ir dejando ahí también. Y también les vamos a dejar, y esto me olvidé decirles al principio, les vamos a dejar algunos videos. Ahora en esta primera unidad les vamos a dejar muchos videos, porque estamos trabajando con unos videos de Canal Encuentro, que tiene que ver con la economía, en particular la economía política, y entonces nos parece interesante compartir con ustedes eso. Son videos cortos que están llevaderos para ver,
y vamos a arrancar con uno hoy, que habla justamente sobre la temática de la clase de hoy. A partir de ahora vamos a ir viendo también en esos videitos las corrientes del pensamiento económico, ¿sí? Así que bueno, les vamos a dejar eso, les vamos a dejar los prácticos, todo por el Classroom, ¿sí? Alguien preguntó, bueno, el Drive, entonces ya les dije, está en las notificaciones que les enviamos hasta ahora. Se los compartimos ahí en la previa de esta reunión. Entonces, las cuestiones generales las van a encontrar en el tablón, que sería como el pizarrón nuestro de Classroom, y las cuestiones particulares van a tener pestañas particulares como encuentros sincrónicos grabados, que van a estar en una pestaña. Por el otro lado van a estar los encuentros asincrónicos, donde vamos a ir dejándoles material clase por clase, y después vamos a hacer alguna instancia, supongo que lo voy a llamar distinto, que sea de prácticos, así ustedes pueden ir resolviéndolos y dejándonoslos ahí. Respecto a la formación de los grupos, sugiero lo siguiente: como ustedes ya están en una forma interna de comunicación entre ustedes por el WhatsApp, si pueden, hagan una sola hojita, armen los grupos y armen un Word, digamos, una hoja, y la publican en el tablón con los nombres de todos los grupos. Después le pongan número yo o le ponen número ustedes, no importa, a mí no me importa qué número tiene qué grupo. Ni siquiera tampoco nos interesa particularmente si son personas que están regulares, regularizados o libres. Si quieren hacer las actividades prácticas, para nosotros está perfecto. Se juntan en grupos de 4 personas y organícense, si no es mucho lío. Ustedes piensan que no es mucho lío organizar eso por el WhatsApp, lo organizan, van poniendo los grupos y alguien que se encargue de pasarlo en limpio y ponerlo en el tablón del Classroom, ¿puede ser? Sí, profe, nos vamos a organizar. Está. Póngale un número de orden a un grupo, al 1, al 2, al 3, al 4, ¿sí? No sé en definitiva bien cuántos somos los que estamos hoy acá presentes, pero bueno, va a haber unos cuantos grupos. Enumérenlos y nos lo comparten ahí en el Classroom y vamos a trabajar con esos grupos. Como les decía, el práctico se los vamos a dejar en estos días y va a versar sobre las escuelas de pensamiento económico. Seguramente que para eso les voy a armar un encuentro asincrónico con los videos que ustedes podrían ir viendo si tienen tiempo antes. De todos modos, nosotros, la consigna interna que tenemos con Ian es ir tocando todos los temas que podamos, la mayor parte de los temas que estén pautados para el desarrollo de todas las unidades. Sin perjuicio de lo que dije, puede ocurrir. Por ejemplo, el lunes 8 no vamos a estar en encuentro presencial, seguro, porque es el Día de la Mujer, está el paro, pero seguramente les vamos a dejar un encuentro asincrónico para que ustedes tengan información, data y cosas que puedan ir asimilando. Por otro lado, los miércoles fijos nos encontramos a las 5:30 acá, nos volvemos a encontrar siempre el miércoles siguiente, excepto que nosotros le digamos el lunes hay clase magistral o hacemos una reunión, un encuentro asincrónico nuestro, ¿sí? Sincrónico, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de que sea lo más ordenado posible el tema de los encuentros asincrónicos para que ustedes puedan tener toda la información clase por clase y cuando llegue el momento de estudiar, simplemente se van metiendo en cada una de esas pestañas que vamos a ir creando y van a encontrar clase por clase todo el material vinculado, tanto bibliografía obligatoria, bibliografía optativa sugerida por nosotros y los videos, PowerPoint y todo eso. No sé si me faltó algo. Tenemos un grupo de compañeros. No hay problema, 4 o 5 está bien, chicos, eso manéjenlo ustedes. Lo importante es que cuando estemos en debate de trabajos prácticos, en años anteriores, el año pasado, por ejemplo, lo que hacíamos era recibir los prácticos y corregirlos nosotros. Este año va a ser imposible, ya experimentamos y no tiene mucho sentido. Así que los prácticos son para el trabajo en clase, ¿sí? Nosotros les pedimos que los hagan y los entreguen, pero después los vamos a estar trabajando en conjunto en clase y lo van a ir corrigiendo ustedes. Al que le toque hablar, va a hablar, y al grupo que no le toque hablar puede ir corrigiendo en sus carpetas. No es que nosotros le vamos a mandar correcciones, ¿sí? Si fuéramos poquitos lo haríamos, pero como somos un montón de personas, a nosotros se nos hace como un poco largo corregir en esta impronta de clases, de 2 clases semanales, ¿sí? Es por eso. Y además encontramos, me parece, con esto quiero agradecerles que ustedes están participando bastante, lo que más nos interesa es el feedback en vivo y también por el Classroom,
esta ida y vuelta, de que ustedes vayan participando, planteando dudas y que vayamos construyendo el conocimiento entre todos, ¿sí? Y compartiendo lo que ustedes traen de conocimiento en sus vidas personales y particulares, y nosotros de lo que pudimos aprender y que podemos compartir con ustedes. Con esto no termina la clase. Yo quería retomar un poquito, Ian les estuvo hablando de economía política y de economía, la diferencia, y bueno, como sabemos, hay diferentes visiones, y bueno, ahí Ian les estuvo explicando todo. En la ficha de Lange, que se las vamos a dejar ahí, que está la bibliografía obligatoria, ustedes van a ir viendo todo lo que fuimos charlando hoy con ustedes. También hay una ficha que es de Burkun y Español, no hace falta que tomen nota porque se lo vamos a dejar en el Classroom, pero bueno, van a encontrar también los modos de producción que se fueron dando en la historia. Esto yo se los cuento porque por ahí son cosas que históricamente en la cátedra les dieron mayor relevancia. Nosotros más o menos los temas que queríamos dar hoy eran estos, pero hay dos cuestiones que quiero decirles antes de las 19. Por un lado, los modos de producción, ¿sí? O sea, la economía política es como decíamos antes, se empieza a ver a partir de el año 1700 con Adam Smith, ¿no? Pero en realidad las relaciones de producción y bueno, esa relación, la combinación que hay entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción van constituyendo un determinado modo de producción. Ustedes lo van a ver en la ficha. Entonces ahí nos volvemos más atrás en el tiempo, ¿no? A lo largo de la historia podemos identificar diferentes modos de producción, ¿sí? Van a encontrar en la ficha. Comunidad primitiva, van a encontrar la comunidad esclavista, o sea, lo que es la esclavitud. Después van a ver el feudalismo o el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista, ¿sí? Acá van a encontrar una definición, y esto se los digo porque, qué sé yo, a veces, no creo que nosotros dos creemos esta pregunta, pero a veces suele ser pregunta de examen. ¿Cuándo un modo de producción puede ser o no antagónico? ¿Sí? Y ahí volvemos otra vez a la existencia necesaria que nosotros encontramos en esta materia de las relaciones sociales y la existencia necesaria de las clases sociales, ¿sí? Como ya les explicaba, bueno, algunas corrientes no hablan de clases sociales y hacen abstracción de eso, pero otras hablan de clases sociales. Nosotros pensamos que siempre hay una tensión de relaciones entre las clases sociales, que existen y que hay una tensión entre ellas. Entonces, el hecho de que un modo de producción sea antagónico o no antagónico tiene que ver con esto, con que haya clases sociales en tensión. La comunidad primitiva tiene como la propiedad de todos los medios de producción como propiedad común, ¿sí? Y sería la tierra. En este caso, si les preguntan si la comunidad primitiva es un modo de producción antagónico o no, ¿qué sería? ¿Sería antagónico o no antagónico? ¿Qué les parece? Piensen en una sociedad tipo comunidad primitiva donde viven todos juntos, tipo una tribu, qué sé yo, y comparten todo. No antagónico. No. Es no antagónico, muy bien. ¿Y por qué es no antagónico? Es no antagónico porque no hay tensión de clases sociales, ¿sí? Son todos una misma clase. Exacto. Bueno, después, a partir de ahí, como les decía antes, tenemos el modo de producción esclavista, que ahí los medios de producción, o sea, por un lado están los hombres esclavos, ¿qué serían? Esas personas son propiedad de los otros hombres, los propietarios de los esclavos. Acá hay clases sociales y es un modo de producción antagónico, ¿sí? Después tenemos el feudalismo. Ustedes saben que en el feudalismo ya lo estudiaron seguramente en otras materias el año pasado, y también algunos lo habrán visto en la secundaria. Está la tierra, que es propiedad del Estado real, y también propiedad de un particular, ¿no? Y a ellos se asocian las iglesias u órdenes religiosas. Entonces, por un lado tenemos los hombres que trabajan la tierra, que serían los siervos, que están ligados a la tierra, y por otro lado tenemos toda esta élite, que sería el señor feudal y sus amigos, ¿sí? No lo dice así en el libro. Bueno,
Entonces, ¿a este qué es? ¿Antagónico o no antagónico? Sí, es antagónico. Es antagónico. Muy bien. Entonces las clases sociales serían, por un lado, señor feudal, por el otro lado, los siervos. Después tenemos el modo de producción capitalista, que es el que más conocemos porque vivimos dentro de él, ¿no? Dentro del modo de producción capitalista, como ustedes ya saben, porque lo vemos siempre, hay como una cuestión muy importante que tiene relación con el intercambio, y los medios de producción son de propiedad de ¿quiénes? De los capitalistas. Ya lo vamos a ver en detalle, esto vamos a estar hablando de esto todas las próximas clases. Entonces, acá tenemos por un lado los capitalistas, que son los dueños de los medios de producción, y por el otro lado tenemos a los asalariados o obreros, que usan esos medios de producción de los capitalistas para trabajar, ¿sí? Son libres, no como en el caso de las historias anteriores que dijimos, pero también es un modo de producción antagónico, ¿sí? Porque hay dos clases sociales, los capitalistas por un lado, los obreros por el otro. Después tenemos, finalmente, el quinto y último, que es el modo de producción socialista. El modo de producción socialista, los medios de producción son de propiedad social, de toda la sociedad. Entonces, lo que dice este modo de producción es que la sociedad hace una dirección consciente. En este caso, ¿hay tensión de clases sociales? Este último. No hay. Este sería el otro no antagónico. El primero y el último. Todos los demás, hay clases sociales, son antagónicos. Bueno, y finalmente, algo cortito, quedan pocos minutos, les voy a hablar un poco del método de la economía política y de los pasos. Esto, si quieren, tomen nota. Los pasos para aplicar el método de la economía política son 3. Se los enumero y después se los voy explicando uno por uno. Tenemos abstracción, concretización progresiva y verificación empírica. Bueno, el primero, la abstracción, consiste en utilizar el pensamiento humano para separar lo esencial en el proceso económico, ¿sí? Entonces, ahí como que en la persona, en la mente, construye un modelo teórico que se compondrá de la hipótesis, de algunos supuestos y de algunas categorías económicas, ¿sí? Como una abstracción. En el segundo paso, que es la concretización progresiva, a este modelo que creamos inicialmente como una abstracción, que tiene principios, hipótesis particulares, bueno, le vamos a ir agregando algunos principios e hipótesis cada vez más particulares para pasar gradualmente de esa abstracción inicial que les decía a algo más detallado y aproximar esa foto que sacamos al principio a la realidad, ¿sí? En esta concretización progresiva lo que vamos a tratar es ese modelo abstracto que vimos al principio, ir llevándolo despacito y progresivamente a lo que sería la realidad, o sea, a la práctica. Y en última instancia tenemos la verificación empírica, ¿sí? Esto último se da de esta forma. Una vez que formulamos las leyes y las teorías a nivel suficientemente bajo de abstracción, o sea, en el segundo paso nos acercamos lo más posible a la realidad, o sea, a través de la concretización progresiva nos acercamos lo más posible a la realidad y eliminamos la mayor parte de la abstracción inicial, lo que hacemos es confrontar los principios iniciales que teníamos con el desarrollo real del proceso económico, ¿sí? Y ahí lo que vemos es si aquella abstracción inicial, con todo el tamizaje que le hicimos y los filtros que le metimos en la concretización progresiva para acercarla a la realidad, tiene un correlato con la realidad o no.
en esas afirmaciones científicas que hicimos inicialmente y en la realidad actual, ¿sí? Se establece entonces la veracidad o la falsedad de aquella abstracción inicial. Bueno, esos serían los 3 pasos del método de la economía política. Lo van a encontrar también en las fichas que les vamos a dejar ahí a continuación. Dicho todo esto y quedando 2 minutos para las 19, vamos a dar por finalizado este encuentro, recordándoles que, bueno, en Classroom les vamos a dejar todo lo que ya les dijimos y el práctico. El práctico lo tienen que resolver para el miércoles próximo. En el medio vean los videitos que les vamos a dejar, lean las fichas, ¿sí? De esta clase son esas 2 fichas que le nombré, más los PowerPoint y algunas fichas que podemos sugerir para lectura optativa. Creo que tenemos 2, pero bueno, lo que sea optativo no va a entrar como contenido en el examen, ¿sí? Pero por ahí a veces para nosotros, para armar las clases, por ahí recurrimos a algunos materiales más actuales, y se los podemos compartir para que ustedes puedan ver las fuentes de los temas que nosotros vamos desarrollando en clase. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Algo más para decir? Nadie habla por el chat, nadie se desmutea. Chicos, las fichas las vamos a dejar, están todas en el Drive, todo el material está en el Drive, me refiero a las fichas, ¿no? A los textos. De todos modos, presten atención a lo que vamos a ir publicando en Classroom. Antes del fin de semana les vamos a estar dejando una nueva publicación con todo lo que les prometimos hoy, y el práctico. Y recuerden contestar la encuesta también. Pero igual ahora ustedes concéntrense en todo lo que nosotros vamos a dejarle en el Classroom, ¿sí? Supongo que voy a poner la encuesta y los prácticos en una pestaña diferente para que ustedes sepan que son cosas que hay que resolver. Probablemente les pongamos una fecha de entrega, pero esto ya, como ya les dije, no es perentorio para nosotros porque no le vamos a dar devolución personal a través del Classroom, sino que la devolución va a ser virtual a través de estos encuentros sincrónicos. Esta clase la vamos a subir al Classroom, sí, vamos a subir todas las clases grabadas en vivo, en tanto y cuanto no tengamos problemas técnicos. Acá dice grabando, así que cuando termine esta clase supongo que la vamos a procesar, la subimos al canal de YouTube de la cátedra y luego se las compartimos a ustedes por el Classroom como hicimos con la clase de Gambina. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos reencontramos en Classroom en el resto de los días de esta semana y nos reencontramos virtualmente el miércoles próximo a la misma hora en el mismo canal. Bien, bueno, nos vemos, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias, chicos. Chau.